sin antifaz, héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú? ¿Vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán en Contravía por la tarde. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Contravía PM, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán este martes 13 de febrero del año 2018, que definitivamente ha sido un día de mala suerte para el expresidente Álvaro Colom y la mayoría de los miembros de su gabinete, comenzando por el ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight, que siendo él, por cierto, paréntesis acá, director de Oxfam, también es así como ha sido titulada su captura alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que precisamente desde la semana pasada se han destapado un montón de escándalos en lo que respecta a Oxfam. Pero bueno, regresando amigos a lo que nosotros nos trata hoy, que es la captura del expresidente Álvaro Colom y de la mayor parte de su equipo de gabinete, por el caso del cual venimos ya hablando desde tiempo atrás, que es el caso del transurbano, que pues bueno, es esta apenas la primera etapa, como lo dijo la fiscal Thelma Aldana, de todas las investigaciones que se están llevando a cabo en lo que es un caso que, como bien me dijo antes de que comenzáramos Contravía PM, nuestro invitado hoy, el diputado Luis Pedro Álvarez, es un caso que da para muchísimo. Y tal y como al mediodía yo lo comentaba vía telefónica en Todo a Pulmón y los invitaba a que me acompañaran a las 6 de la tarde, es Luis Pedro parte del grupo de diputados que más atención e interés le han puesto a toda la corrupción a la cual se han prestado, pues no solo el gobierno de Álvaro Colom, porque esto sí que se lleva a muchísimos más entre las piernas, entre las patas, si algunos lo quieren llamar así, que es todo lo relacionado con el transporte mal llamado público, el transporte diríamos, de ese cartel que hoy podemos ver representado en la AEAU, espero haberlo dicho correcto y no estar refiriéndome a la Asociación de Estudiantes Universitarios ni nada por el estilo. Pero bueno amigos, vamos a comentar obviamente sobre este que es el caso del día. Ya ahora con conocimiento de causa, después de haber escuchado la conferencia de prensa que dio tanto la fiscal general Thelma Aldana como el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Por supuesto, quiero decir que a mí en lo particular me parece correcto que se atrapen a aquellos que se sospecha
que han sido parte de actos de corrupción. ¿Y qué más que un acto de corrupción que comienza con apenas 35 millones de dólares, no de quetzales, 35 millones de dólares? Eso sí, como en todos los casos, amigos, yo espero y hago un llamado a todas las autoridades responsables que según lo que comentó la fiscal general, tienen bastante prueba y yo creo que debe de haber, porque es un caso que viene de tiempo atrás comentándose, que se haga bien el proceso, que mejor dicho, que se cumpla con el debido proceso para que podamos realmente construir ese sistema de justicia que queremos en Guatemala. Pero ahora, amigos, regresando a las acusaciones, a lo que se conoce sobre este caso y todo lo que puede venir, démosle la bienvenida ya formalmente a Luis Pedro para que nos comente específicamente sobre las capturas de hoy, sobre la parte de este caso que ya fue anunciada por la fiscal y el comisionado Velázquez, y que además de eso, a ver, solo acá lo van a encontrar en Contravía PM con Marta Yolanda Díaz Durán, amigos, porque hoy extrañamos a Estuardo que no va a estar con nosotros por compromisos académicos, pero estamos con Luis Pedro para que conozcamos todo lo que se puede venir detrás de apenas esta primera etapa, como han nombrado al caso hoy, o al menos a lo que sucedió hoy. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido. Marta Yolanda, muy buena tarde, muchas gracias por la invitación. Definitivamente yo creo que es un día muy importante. Como tú bien dices, es uno de los casos paradigmáticos de corrupción que nosotros hemos denunciado desde hace muchísimos años. Antes, inclusive, yo llegué al Congreso de la República en el año 2012. Ya en el año 2010 y 11 denunciamos con mucha fuerza el tema de la contratación a dedo, que había surgido desde un decreto del Congreso de la República, donde se estaba pues sin ningún tipo de licitación, y como siempre lo hemos dicho, donde se dan este tipo de contrataciones, donde no hay competencia, donde no hay licitación, pues definitivamente levanta todo tipo de suspicacias y banderas, y esta no era la excepción, y un negocio grandísimo. Recordemos que el día de hoy lo que presenta la fiscal y la CICIG es solo el tema de la contratación, el origen del contrato. Ya tal vez más adelante vamos a entrar un poquito en detalle en el tema de la responsabilidad de cada uno, a quiénes están señalando, cuál fue, digamos, su grado de participación, etcétera. Pero, como tú bien dices, este caso es mucho más grande. Tal vez algunos no recordarán, pero desde el año 2012 que yo entro al Congreso de la República con algunos otros diputados, los menos, por supuesto, lastimosamente empezamos a denunciar. Hicimos un trabajo de fiscalización profundo debido a las denuncias que algunas agrupaciones de transportistas, no la AEAU, sino otras y algunos otros transportistas en lo individual, pues se quejaban muchísimo en el Congreso de la República que esta gente recibía un subsidio, la gente de la AEAU, que era la que manejaba el transurbano, recibía un subsidio directo de parte del gobierno aprobado por el Congreso de la República. Y paréntesis, esa fue una de las principales razones por la que me he opuesto a todos los presupuestos. Desde que yo entré al Congreso de la República no he apoyado ni un solo presupuesto de la nación, y esta era una de las razones principales. A ver, hagamos una pausa ahorita. ¿Qué significa eso? Que en algún momento, o sea, todos los diputados que han apoyado esos presupuestos podrían ser imputados. O por lo menos investigados, definitivamente. Nosotros siempre lo denunciamos en el Pleno, el sentido de ese subsidio que nos parecía siempre completamente ilegal, porque era un subsidio a una asociación específica de transportistas que manejaban el tema del transurbano, enorme, más de 500 millones de quetzales al año, un cheque en blanco, jamás se nos entregó cuenta absolutamente nada. Citamos en múltiples oportunidades, pero te digo, yo no sé cuándo, yo perdí la cuenta de cuántas veces citamos a la entonces Contralora de Cuentas, Nora Segura, y a los, pues todos los representantes de Contraloría de Cuentas cuestionándolo sobre el tema, porque se iba el dinero. Recuerdo yo que algunos diputados, inclusive antes que yo, habían ido a hacer la visita a esas bodegas de las que hoy hace referencia el comisionado Velázquez, donde estaban los molinetes, que nunca los usaron del sistema prepago. El sistema prepago en principio pues era bueno, el tema de quitar el efectivo, digamos, de circulación para evitar los asaltos era en principio bueno, pero lo tergiversaron, como suele ser mucho en las burocracias y cuando hay corruptos de por medio, porque la idea original era, en todo caso,
pues tú y yo nos oponemos al tema de los subsidios, pero en todo caso si ibas a dar un subsidio, la idea era que se subsidiara directamente a la demanda, se subsidiara directamente al usuario de los buses. Y la idea era que en la tarjetita de la persona que se inscribía como usuario del transporte público, recibía específicamente cada persona un subsidio directo. Eso no lo aprobaron y entonces el subsidio se le daba a los dueños de los buses. Y comprobamos muchísimas veces que operaban una tercera parte del número de buses, pero cobraban, por supuesto, el 100% de los subsidios. Entonces, el tema del transurbano es enorme. Aparte de eso, hoy solo se presentó el tema de, como decíamos, el origen de la contratación, quién lo armó, algunas personas, se habla de un fraude de 35 millones de dólares y algunos exfuncionarios y algunas personas particulares que recibieron o supuestamente recibieron dinero de esos primeros pagos de la primera contratación, pero recordemos que el transurbano también construyeron estaciones, supuestamente eran estaciones seguras y eso obviamente sobrevaloradas, se contrató un sistema de cámaras, si ustedes recuerdan, ahí empezó el sistema de las contrataciones de estos sistemas de cámaras públicas, que en principio era una buena idea, pero también la tergiversaron haciendo contrataciones a dedo sobrevaloradas, lo cual denunciamos en su oportunidad bastante, que no servían, que se pagaba por un servicio que no estaba activo, que las cámaras las dañaban o que nunca las construyeron, etcétera. También está los temas de publicidad sin regulación, en fin, el tema de una empresa de seguridad que se contrató para estas estaciones seguras, esto en tiempo del gobierno de la UNE, que tampoco funcionó muy poco y muy al inicio, de una forma muy incompleta, pero por supuesto se cobró muchísimo. Si recuerdo correctamente, quien fue el contratista en este caso es el actual alcalde de Villanueva, Edwin Escobar. Corregime si estoy equivocada. Tengo entendido que algunos contratos de estos, de los que yo menciono, de alguna forma está involucrado Edwin Escobar o estaría involucrado, habría que validarlo, porque todo esto es a través de empresas, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo garantizar es que esos servicios se dieron de forma incompleta y que se pagaron y fueron muy caros. Entonces todo ese tema es de lo que yo esperaría que más adelante también empecemos a ver salir. Ya entrando, digamos, a lo que vemos hoy en la conferencia, pues definitivamente la acusación directa al exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, que por cierto, presidente de Oxfam, imagínate, de presidente de Oxfam Internacional. Esto es un clavón, disculpen ahí sí que la palabra coloquial chapina, pero es un clavón a nivel internacional enorme. Oxfam es una ONG de corte... ¿sí? Pero recientemente, sin ir muy lejos, la semana pasada. Tuvo el gran tuvieron problema que renunciar un montón. Ayer renunció sí, la directora. La subdirectora, porque el presidente era Fuentes Knight. Entonces, te imaginas, esa ONG prácticamente está acabada. Si ahorita, imagínate que el presidente metió un tema de corrupción, la subdirectora apañando supuestamente contrataciones de prostitutas en Haití, y era un completo desastre lo que hacían ahí en Haití, con dinero de los contribuyentes, de los tributarios europeos, principalmente Reino Unido, algunos otros países donantes, lo cual pues ya Reino Unido pues cortó sus fondos a Oxfam y ahora viene la Unión Europea también analizando que lo más probable es que haga lo mismo, y seguramente cuando doy lo más probable es que lo hagan. Y recordemos también que Juan Alberto Fuentes Knight es el fundador del movimiento Semilla en Guatemala, una agrupación, pues digamos, de tendencia estatista, colectivista, o digámoslo de izquierda, o corte socialista, pero que estaba en gestación en Guatemala. Está constituida como Comité Pro Formación Política, una agrupación política que aspira a ser partido político, con claras pues, intenciones de participar en el próximo año en la contienda electoral. Entonces, la acusación de él es bastante fuerte. Yo escuché algunos audios de la presentación del comisionado Velázquez, donde prácticamente lo está acusando de que el carpintero, digamos, el que arma... Facilitador, sí, el facilitador, el que arma todo este proyecto del transurbano fue él. Es una acusación muy seria, donde obviamente no solo, aquí hay dos delitos básicamente, porque en ese tiempo pues los delitos de asociación ilícita y algunos otros se dan hasta el 2012, que por cierto nosotros los aprobamos, pero les tipifican los delitos de cohecho a los que recibieron, digamos, mordidas de algunos funcionarios públicos que habrían recibido dinero a cambio de un favor de su puesto político.
Y fraude. Obviamente, ¿en qué consiste en fraude? Pues obviamente los sobreprecios, los sobrepagos que se contrataron, que definitivamente pues, afectan el erario nacional y que pudieron haberse evitado si se hubiera cumplido con todos los tipos de dictámenes técnicos que un contrato de esta naturaleza conlleva. Miren, solo el hecho de hacer una contratación de esta naturaleza sin licitación, sin competencia, esto debería haber sido una licitación internacional, ni siquiera a nivel nacional. Esto debería haber sido una licitación internacional, dada la envergadura y la naturaleza de la contratación, como suele ser, o como lo fue, por ejemplo, en Colombia y algunos otros países que han, digamos, llevado hacia adelante sistemas similares, pues se llevan a cabo contrataciones internacionales con todas las reglas y buenas prácticas de transparencia, etcétera. Solo el hecho de que haya sido a través de un decreto legislativo del Congreso de la República en el tiempo del gobierno de la UNE, de una forma, porque recuerden ustedes que esto fue bastante secreto, toda esta negociación se dio de una forma bastante secreta y de una forma muy sorpresiva, pues sorprendió al Congreso de la República con una contratación del tamaño de esta, donde se hacen compras, aparte de eso, se autorizó la compra de X cantidad de buses y resultó que se compró la tercera parte. Ya solo ahí, pero sí desembolsó el 100% del dinero, para el resto, o sea, ya solo ahí hay un fraude enorme que obviamente hay que investigar. Entonces, en el tema de la responsabilidad, porque recordemos que en lo penal, si bien es cierto, como estoy seguro que la mayor parte de guatemaltecos recibimos con muy buenos ojos este tipo de anuncios de estos casos de corrupción, porque nos afectan a todos, hay que ser muy riguroso y muy cuidadoso de ver cuál es realmente la participación, digamos, el modo, la forma, el grado, todas las características que se deben llenar dentro de una acusación penal, porque responsabilidades hay muchas. Responsabilidades para un funcionario público, pues hay responsabilidad administrativa, si se incumplen con algunos procedimientos que la ley obliga. Hay responsabilidad de tipo político, en el caso de ser ministro, que se rinde pues, ante el Congreso de la República o ante la opinión pública. Hay responsabilidad civil, es decir, daños que se puedan causar por una mala gestión. Todo daño debe indemnizarse, es una norma general del derecho civil. Y está la última, pero es la más seria, que es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal conlleva el análisis de las acciones individuales. Esto no es una cuestión colectiva, tampoco es un tema de suposiciones, sino tienen que haber actos muy concretos, dolosos, subrayo esto, dolosos, de que hubiera un conocimiento de que se está haciendo un daño y aún así se resuelve llevarlo hacia adelante y producir el daño en cada una de las personas que están siendo señaladas. Entonces, tenemos que analizar el caso del exministro Fuentes Knight, también, hasta donde entiendo y según bien los medios de comunicación, pues están también con orden de aprehensión o arrestados todos los miembros del gabinete que firmaron el acuerdo gubernativo que dio vida al transurbano. En ese sentido, habrá que ver, yo ahí tengo todavía algunas reservas, no escuché la conferencia completa, pero habrá que ver el grado de participación de cada uno de los ministros que en su caso firmaron. Solo el hecho de la firma en el tema penal, no sé si realmente alcanza como para una sindicación penal, pero de que tiene responsabilidad la tiene. Sí, porque qué irresponsabilidad, ni siquiera, o sea, según lo que hoy presentaron Telma Aldana e Iván Velázquez, ni siquiera hubo un gabinete de gobierno, simplemente les mandó el ministro de Finanzas, les mandó a sacar la firma e irresponsablemente firmaron. Y esto debería de servirle de advertencia a los que están gobernando actualmente. Absolutamente. Ya están circulando los memes, el próximo sos tú, Jimmy. Y pienso que debe de tener también Jimmy Morales esto claro, que él puede terminar como terminaron sus antecesores, presos. Prácticamente todos. Y yo estaba viendo porque algunos. Se puede ir para atrás porque lo estaban planteando esta época de Oscar Berger. Solo Benicio Cerezo y Oscar Berger, hasta el momento creo que son los únicos que no han sido sindicados en temas graves de corrupción. En fin, y creo que la administración de Berger hay muchos casos ahí que podrían investigarse. Pero al final, bueno, el punto es que tienen que aprender a ser responsables. Y si eso implica que por cometer, precisamente por venir y de una forma tan superficial asumir el cargo de ministros y solo porque les mandan a que firmen
$35 millones solo para comenzar. El contrato Luis original. Pedro. El contrato Por eso te original. digo, solo para comenzar 35 millones y así de fácil, ahí va, vos necesitas mi firma para los 35 millones, ahí te va. 35 millones de sobreprecio. Sí. Porque el contrato completo eran 220 y tantos millones de Ok, dólares. tenés toda la razón. Lo Es que se enorme. están cuestionando son 35 millones de dólares, perdón. Venir y arriba de 200 millones de dólares. Que te manden a con sacar la firma. tanta irresponsabilidad, que te manden a sacar la firma, merecen lo que están recibiendo. Y de nuevo, yo no sé los oyentes y más adelante vamos a compartir todos los comentarios que nos están enviando y se los agradezco y sobre todo le agradezco a los que están compartiendo nuestra transmisión porque había olvidado recordarles lo importante que es que demos la batalla de las ideas, así que por favor compartan nuestra transmisión, estamos en Facebook Live e inviten desde Twitter a otros a que nos acompañen, a que nos escuchen, pero bueno, en fin, Luis Pedro, eso, lo que yo escuché, lo que presentó hoy en la conferencia de prensa, los que peor salen parados, o sea, no le veo cómo van a hacer para poderse librar de esta. Son obviamente, además de del que se encuentra fugado Luis Gómez, Gustavo Alejos, que ya está preso, los otros dos que están, por lo menos con los señalamientos que hubo hoy, están en una situación sumamente complicada, son, por supuesto, Álvaro Colón y Juan Alberto Fuentes Knight. Sí, definitivamente así es, Marta de Holanda. En el caso del señor Alejos también la acusación es grave. En todo caso, él era el encargado de la modernización del transporte. Él fue como el negociador, básicamente, como lo plantean. Efectivamente, y en el caso de él, pues hay una trazabilidad del dinero, donde aparentemente él habría recibido $1 millón de la empresa que fue beneficiada con la compra del sistema de prepago. Es decir, porque obviamente todos estos servicios se compran a nivel internacional y él siendo un funcionario público, él era secretario privado de la presidencia y encargado, pues comisionado de este tema, pues habría recibido $1 millón. Por lo menos eso es lo que supuestamente se puede trazar a través de operaciones bancarias. Todo eso será sujeto de contradicción, evidentemente, en el proceso y vamos a esperar a ver. Es importante siempre oír las versiones de las otras personas, pero en principio podemos decir que sí, definitivamente hay acusaciones graves en contra de estas personas. Pero vuelvo y repito. Que tenemos que ir a la pausa. Sí. Pasadísimos, vamos a un corte, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Pero lo que yo quiero es que profundicemos con Luis Pedro lo que puede venir en este tema que tiene que ver con el transporte, porque de nuevo, Luis Pedro investigó durante varios años junto con los diputados del Partido de Encuentro por Guatemala, al cual pertenecía. Ellos investigaron específicamente estas denuncias, como nos comentó Luis Pedro, de toda la corrupción que hay dentro de este sistema de transporte mal llamado público. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos y por favor aprovechen a compartir Contravía PM. Regresamos en unos minutos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Samboricé mi pérgola y le coloqué un piso rústico de Samboro y logré darle ese toque campestre que siempre quise en mi jardín. Samborizar es dar belleza y transformar tus ambientes con estilo. Samborízalo con Samboro. ¿Qué tal, querida Guatemala? ¿Recuerdas cuando comenzamos a escribir esta historia juntos? Desde el principio nos prometimos cuidarnos mutuamente. En estos 50 años hemos alcanzado sueños, y no solo los nuestros, también los de nuestra gente. Vimos futuro en nuestra dedicación y en unir esfuerzos. Sigamos creyendo 50 años más, mi querida Guatemala. Cuentas conmigo siempre. Aseguradora General, cumpliendo 50 años por un país con futuro.
Por ti, mi compromiso, mi solidez, mi esfuerzo. Por ti soy mejor, porque eres quien mueve todo y logra todo. El mundo del trabajo cambió y yo cambié por ti. Soy tu banco, el del incansable, el del emprendedor, el del trabajador. Soy Bantrap y trabajo por ti. Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios. @Libertópolis. Y bueno, amigos, antes de que continúe rápidamente, solo quiero hacer un breve paréntesis para invitarlos al concierto de Perro Son Popo y El Gordo. Perro Son Popo, por cierto, que ustedes sabían que es hermano por parte de padre del salsero Luis Enrique. Pues bueno, yo en lo particular recuerdo que cuando conducía Ecléctico puse en un par de ocasiones canciones de Perro Son Popo, que es cantautor de origen nicaragüense, que se va a presentar junto con El Gordo este viernes 16 de febrero a partir de las 8 de la noche en las 1001 Noches. La entrada cuesta apenas 150 quetzales e incluye cerveza o vino. Para más información y compra de boletos, por favor, visiten 1001noches.com, repito, 1001noches.com. Y bueno, voy rápidamente a los comentarios que hemos recibido. Muchísimas gracias a los que han permitido que lleguemos ya a 24 veces compartido Contravía PM. Ojalá que superemos esa cifra, amigos, por favor, porque es importante que lo que discutamos hoy, lo que comentemos con ustedes, pues llegue a muchísimos más oídos. Y yo sé que son un montón los que nos están escuchando en la 102.1 FM. Gracias a Ugacio Dos Santos, Peter Durán, Patricia Girón, dice Marta Yolanda, Uta, es indignante tanta caca en el huevierno, estoy harta de que esta gente asquerosa siga mamando y hueveando a claras luces. Obviamente nuestros compatriotas están muy indignados. Ricardo Bocaletti dice la Contraloría. Hay varios comentarios sobre la Contraloría. La Contraloría nunca ha hecho su trabajo. Es la chamarra con la que se tapan todos los corruptos. A esa institución habría que reestructurarla desde sus raíces. Luego, también voy a leer otro que tiene que ver con la Contraloría. David García Gamboa dice una pregunta. Creo o estoy equivocado, la Contraloría es la encargada de supervisar todas las compras del Estado. Si es así, creo que la Contraloría tiene la responsabilidad también. Entonces, antes de que continúe yo con los otros comentarios que hemos recibido, que tranquilos, espero poder leerlos todos al aire, yo quisiera que nos comentaras sobre la responsabilidad que podría tener, por ejemplo, la excontralora Nora Segura. Bueno, definitivamente es un tema que se tiene que investigar. Al final del día, pues la Contraloría siempre, o en muchos casos he oído yo que se excusan en el tema de que ellos hacen pues auditorías aleatorias. Evidentemente no pueden auditar el 100% de las operaciones de gobierno, entre el 15 y el 20% es el número que ellos auditan. Pero en el caso específico de la AEAU, nosotros, como tú decías, al partido que yo pertenecí 7 años, les hicimos requerimientos muy específicos sobre el tema. Y presentaron los resultados y nunca llegamos a mucho, de una forma pues tremendamente frustrante. Años 2012, 2013, 2014, con denuncias de todo tipo, acompañamos a los transportistas a presentar sus denuncias, en fin. No es este el único caso, hay muchísimos casos donde al final del día han pasado las cosas, Ministerio Público y sí presentan los casos y ya todo esto pasó enfrente de la Contraloría y no pasó nada. Yo coincido con alguien que comentaba por ahí que hay que reformar, hay que ver cómo reestructuramos la Contraloría. Y yo creo que hay un conflicto de interés enorme cuando el Contralor es nombrado por el Congreso de la República por un plazo corto. Y creo que la Contraloría también no tiene mayor fiscalización. La pregunta es quién contrata, quién supervisa la Contraloría. Se habla ahí de muchos de plazas
también favoreciendo a algunas personas, en fin. Entonces, ¿para qué la tenemos? Ahora hemos escuchado algunas más luces. Yo creo que también ha habido más presión de parte del Ministerio Público a la Contraloría, que el Ministerio Público le pide dictámenes a la Contraloría y eso creo ha obligado a que esta institución pues la oigamos un poco más, pero al final del día... también de parte de la ciudadanía. ¿no? La ciudadanía sí, también ha pero esta presionado. institución fue creada en el año 1985. ¿Y dónde estuvo del 85 al 2000? Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, comencemos con eso. Ha estado prácticamente ausente. Bueno, y no solo eso, ¿dónde estuvo el Ministerio Público? Por ejemplo, la administración de Claudia Paz y Paz. Yo lo dije muchísimo, creo que Claudia Paz y Paz se enfocó en temas de delitos contra la vida y algunas otras, digamos, líneas de investigación de política criminal, pero en temas de corrupción, es más, ahorita que me acuerde, ahorita me estoy recordando un número que a mí siempre me chocó y lo tengo por ahí en alguna fiscalización, te lo voy a enviar, de los procesos, de las denuncias que presentó Contraloría de Cuentas al Ministerio Público en tiempo de Claudia Paz y Paz, que superaban las 400, estoy seguro de ese número, superaban las 400 por año. No había ni una con sentencia, ni una. Eso en tiempo de Claudia Paz y Paz. Entonces el tema de combate a la corrupción estaba completamente ausente. Y el tema ausente, no sé, ahí habría complicidad, habría miedo, digámoslo como es, porque no pasaba nada. Y nosotros en lo personal, yo presenté algunas denuncias penales, otros colegas lo hicieron, la Contraloría las hacía, y el Ministerio Público, en tiempo de Claudia Paz y Paz, para atrás, estaba completamente ausente. Entonces, pues eso obviamente son llamados a la reflexión, estos casos paradigmáticos, porque yo creo que Jorge y tú hacen una separación muy importante y se hacen aquí con todo el equipo de Libertópolis entre combatir o perseguir a los corruptos, que es lo que ahorita estamos viendo un caso muy claro de eso. Y luchar contra la corrupción. Son dos cosas diferentes. La lucha contra la corrupción es una lucha sistémica, es una lucha de incentivos. Es una lucha de evitar que hayan funcionarios públicos que tengan el poder discrecional y digamos de una forma monopólica, donde tengas que ir a caer muerto a pedir un permiso y eso pone en una circunstancia y crea un incentivo enorme para que algún funcionario obviamente tenga un poder discrecional monopólico y que te vaya eventualmente a pedir dinero. Es que es casi seguro que lo va a hacer. Qué bueno que lo mencionaste porque precisamente tenemos el comentario de nuestro oyente Rodolfo Archila en Facebook Live, que dice: ustedes han insistido en que el problema es el sistema, correcto, y sin que yo haya leído el comentario de Rodolfo Archila, ya lo estaba comentando Luis Pedro, y aquí queda evidenciado que de Cerezo para acá pareciera que no hemos avanzado en desarrollo, seguridad y justicia, aunque este último no corresponde al mandatario, pero sí al gobierno en general, porque hay que recordar que una cosa es la parte del gobierno que ejecuta, la parte que legisla y la parte, aunque solo se le llame generalmente gobierno al ejecutivo, pero al final el gobierno es todo, ¿no? Todo quien el aparato legisla, quien burocrático, ejecuta y quien juzga, ¿no? Pero dice, continúa, aunque este último no corresponde al mandatario, correcto, el tema de la justicia, ¿qué habrá que hacer para que dentro de 2 años los borregos no asistan a las urnas para escoger a más de lo mismo? O lo que sería peor, otra vez a escoger a los menos peores. Pues bueno, y primero que todo tiene que haber un cambio a la ley electoral y de partidos políticos que parece que se está complicando este cambio. Pues bueno, en primer lugar no son 2 años, es un poquito más de 1 año para las elecciones, calculo que van a ser en junio del próximo año. Entonces estamos cerca. Menos de año y medio. Realmente estamos cerca. La convocatoria de elecciones es en enero. La participación, ¿cuántos años tengo aquí? Marta Yolanda está diciendo la importancia de la participación en partidos políticos. Eso es trascendental. Si no, no van a haber cambios. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos hoy por hoy, que incluye tal vez el tema más importante, el tema del voto preferente, está en consulta en la Corte de Constitucionalidad, que la envió el Congreso de la República pues ya hace algún tiempo, y pues dependemos de que es lo que establece el procedimiento que establece la Constitución, es que la Corte de Constitucionalidad tiene que pronunciarse. Si eso, en el momento que la recibamos, tendría que conocerla al Congreso en tercer debate y aprobarla y hacer una ley que podría entrar en vigencia para el próximo año. Pero
estamos ahorita en ese trámite, que es importantísimo. Y por el momento, Rodolfo, ¿qué le puedo decir? Por favor, a todos los que puedan, invítalos os recomiéndales que nos escuchen, que escuchen los programas de Libertópolis, porque la única forma de elegir correctamente es que no seamos borregos. Y lo de los borregos solo se quita haciendo el esfuerzo mental por aclararse las ideas. Diego Mar Hernández menciona algo que ya habíamos comentado nosotros, que es la responsabilidad del Congreso o de los diputados que han apoyado los presupuestos que han sido aprobados directos en los últimos tiempos. Dice precisamente Diego Omar Hernández, si el Congreso no se deben pasar por alto que los préstamos y ampliaciones de subsidios pasó por sus manos para aprobación. Sí, efectivamente, yo como les decía, esa fue una de las principales razones por las cuales me he opuesto. Yo tengo... es que será mi 7º año, pero yo tengo 6 años de haber votado por presupuestos y siempre he votado en contra. Y una de las principales razones era esta, la del subsidio de la EAU, que me parece lo más corrupto que había, que era básicamente entregar un cheque en blanco de más de 500 millones de quetzales al año sin ningún control, y la Contraloría tampoco nos ayudaba a que eso se esclareciera. Era un tema tremendamente frustrante. Y ahora vemos lo que realmente estaban haciendo. Para terminar la idea y concretar la idea del combate a la corrupción, sí, Marta, hablando solo con el combate a la corrupción y el tema sistémico, al final del día, cuando se habla de lucha contra la corrupción, si no se habla de reducir el tamaño del gobierno, si no se habla de reducir las facultades que le damos a los funcionarios públicos, de verdad se está haciendo incongruente, se está haciendo inconsistente, contradictorio e inclusive estoy seguro que en muchos casos hasta hipócrita. Porque al final del día lo que muchos quieren es estar en una posición de poder y no realmente resolver el problema. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Y por favor, va 30 veces compartido el programa. Yo pienso que podemos superar los 50 si aquellos que nos están acompañando desde ya en Facebook Live lo comparten. Y es importante, de nuevo, porque vamos a ir en el siguiente segmento, que es el último, Luis Pedro. Aterricemos en todos los otros casos que tú crees que se pueden ir relacionando. Ya mencionaste o ya empezamos a mencionar varios en el primer segmento, pero ¿qué otros se podían dar relacionados también con este tema del transurbano? ¿Y qué podríamos pensar que es el escenario más probable que se dé cuando se lleve a cabo la primera audiencia para los que hoy fueron capturados? Regresamos con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros. Ahora, síguenos en Twitter. @Libertópolis. @Libertópolis. Y deja tus comentarios. Síguenos en Twitter. El mundo del trabajo cambió y yo cambié por ti. Por ti soy mejor. Por ti me actualizo. Por ti innové. Por ti el esfuerzo y mis ganas de seguir adelante. Todo lo que hago, lo hago por ti. Soy tu banco, el del trabajador. Soy Bantrap y trabajo por ti. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! Necesitas reponerte. Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas. Y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. Libercon de Bitcoin. Escuché acerca que existía Bitcoin, que valía $1 o $2 en el año 2011. Yo todavía no entendía qué era, ni cómo funcionaba, o por qué tenía valor. Y la verdad es muy interesante esta moneda por todo lo que representa. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se compran? ¿Qué es la minería de criptomonedas? ¿Puedo invertir en Bitcoin? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, evangelista del Bitcoin y director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. Hotel Courtyard Marriott, 12 de marzo, desde las 8 de la mañana. Más información, 2308-6868. Organiza Libertópolis. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo,
Frescos, descomplicados. Somos Gallo 502. Viviendo el presente, con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Estás escuchando. Libertopolis.com. Ideas con valor. Y bueno, amigos, vamos a ver otros comentarios que tenemos. Gracias también a Lorena Juárez de Rosales. Saludos, Lorena. Marta Isabel Niños y Fuentes dice: hola, si yo firmo cualquier documento, soy responsable de lo mismo. ¿Cómo es posible que se diga que no sabía qué firmaba? Totalmente de acuerdo, deben de ser responsables. Y luego agrega Marta Isabel, dice: a mí en el Mineduc me exigen firmar un compromiso sobre todo documento que presente. Se llama declaración jurada. Emilio Antonio Enríquez dice: no podés solo firmar, solo porque el documento viene de una autoridad superior, o en este caso que venía propiciado por la araña, obviamente Sandra Torres, que ha sido uno de los nombres que ha circulado, pero hasta este momento no hay nada, entiendo yo, ninguna acusación en contra de ella. No puedes alegar ignorancia de lo que estás haciendo, no hay excusa. De ahí, veamos, gracias a José Girón, también dice: saber cómo les vendieron la idea, hay que seguir el rastro del dinero. Pues la idea se la deben de haber vendido, como mira, vas a acumular bastante pisto, te vas a quedar con una buena tajada y vas a poder pasar a mejor vida que la que has tenido. ¿De qué otra forma se va a vender? En fin, Oscrieg RT dice: saqueadores llegan al gobierno y ahí entre todos se tapan. Luego también Herbert Alexis Meléndez y pregunta por Taracena y Diego Omar Hernández y Arzú, y ahora ¿cómo le va a pasar? ¿Cómo le pinta siendo el ente rector? Por cierto que ya que mencionan Arzú, hay algo que a mí no me queda claro, porque uno de los motivos de que alegan que pesa sobre todo sobre Fuentes Knight es que una de las cosas que no hicieron es tener el visto bueno de la municipalidad. Entonces es extraño, porque alegan no hay visto bueno de la MUNI. Entonces, si no hay visto bueno de la MUNI al proyecto, ¿cómo lo van a relacionar en este caso a Álvaro Arzú? No sé. Y de nuevo, yo lo he dicho N veces y lo repito, considero que lo que ha hecho al frente de la alcaldía durante cualquier cantidad de tiempo Álvaro Arzú, por medio de los fideicomisos, debe de ser investigado. Pero en este caso específico, si uno de los dentro de la narrativa que presentaron hoy en la conferencia de prensa, una de las cosas que dicen que le hace falta a la carpeta, porque hacen énfasis, a la carpeta que preparó Fuentes Knight, es precisamente esa aprobación o ese visto bueno de parte de la municipalidad capitalina. Bueno, realmente le hace falta de todo. Y a Taracena también sería interesante, porque durante a él ¿cómo lo podrían relacionar? Del hecho de que cuando él fue presidente del Congreso de la República, fue parte de los que aprobaron el presupuesto y por tanto el subsidio. No sé. Aparentemente yo creo que él era presidente de la Comisión de Finanzas en algún momento, y por ahí tendrían que revisar algún tema. Entiendo que la participación de la Municipalidad de Guatemala fue por lo menos ahí sí licitaron el tema de las rutas. Algunas las ganó el Transurbano, otras las ganaron otros transportistas, y por eso veíamos esa mezcla hace algunos años, todavía la vemos, de buses de Transurbano y de buses rojos y otros buses, ¿verdad? Pero definitivamente lo que mencioné, yo no sé si entendí bien, pero decía que la carpeta tenía 4 folios, por decir nada.
¿verdad? O sea, que le hacían falta, le hacía falta el, no había el dictámenes visto técnicos bueno de presupuesto, de CGPlan, no había CGPlan, no había municipalidad, no había la PGN. MUNI. La típica contratación a dedo que definitivamente levanta todo tipo de suspicacia. Y hay que entender una cosa. Este señor Fuentes Knight es un tipo preparado, aunque yo no coincido con él para nada en sus ideas y en sus propuestas de gobierno. Es un tipo preparado, es un tipo que no se chupa el dedo, es un tipo que entiende de todos estos temas, que es consultor a nivel nacional e internacional. O sea, una persona de la que tú no esperas que realmente haga un mamarracho, porque esa es la palabra, un mamarracho de trabajo para preparar una contratación de esta envergadura. Y me imagino que por eso el comisionado Velázquez es tan enfático en decir de su responsabilidad como articulador de todo el proyecto. Siendo además que, bueno, encargado de la cartera de finanzas, él es el que envía la propuesta del acuerdo gubernativo. Normalmente los ministros de finanzas es probablemente el ministerio más importante a nivel de gestión, tal vez no para la gente, pero en lo interno de los gobiernos, el ministerio de finanzas definitivamente es el más importante. Es el que le da vida a las políticas públicas. Las políticas públicas, si no hay dinero, no viven. Entonces, la participación ahí de este señor Fuentes Knight, pues definitivamente es muy importante y por eso lo señalan con tanta relevancia. José Calderón dice, la Contraloría está de adorno, para no ir tan lejos ya le autorizó a las distintas secretarías y ministerios cenas y desayunos para celebrar el día de San Valentín mañana. Pedro Eduardo Yono, lo que sucedió hoy era lo que debería haber pasado hace años, era de lo más obvio lo que estaban robando y descarados sobre todo. Luis Bonilla, todo eso fue también en el tiempo de la fiscal Claudia Paz y Paz, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con el MP, con la Contraloría? Eso era muy grave dejarlos pasar. ¿Qué pasó? Eso también ya lo comentamos, Luis, así que brevemente, Luis Pedro. Sí, para ir cerrando un poco, Marta Yolanda, decíamos al inicio que este caso de Transurbano es un caso evidentemente de corrupción, donde desde su inicio nosotros lo criticamos. Además, yo lo critiqué en estos micrófonos antes de ser diputado. Sí. En el 2012 entro al Congreso de la República y de ahí en adelante, durante por lo menos los próximos 5 años, con algunas otras personas, investigamos y denunciamos el hecho de los subsidios directos a la EAU. El tema de que prácticamente era un cheque en blanco, cerca de 500 millones de quetzales al año. Entonces, sin ningún tipo de fiscalización, la negligencia de parte de la Contraloría General de Cuentas, no de ahorita, sino de siempre, diría yo, desde el año 85, con la Constitución se crea la figura de la Contraloría General de Cuentas, pero de verdad pasamos y cada vez vemos más temas de corrupción, cuando la obligada principalmente en esos temas es la Contraloría General de Cuentas. Por otro lado, hasta antes de esta gestión, pues un ministerio público también ausente. Les decía yo, y siempre me llamó la atención ese número, que de las más de 400 denuncias de corrupción que en su momento nos presentaba Nora Segura, llegaba constantemente a la bancada donde yo estuve por 6 años. Era una asidua, citada, prácticamente siempre que hacíamos algún tipo de fiscalización. Y de las más de 400 denuncias de corrupción que ella decía haber presentado al Ministerio Público en tiempo de Claudia Paz y Paz, ni una llegó a sentencia. Obviamente eso sí te genera suspicacias de qué pasa, o los casos eran muy débiles, o el Ministerio Público no avanzaba. El Ministerio Público argumentaba de que la Contraloría presentaba algunos casos que eran de temas administrativos, sin agotar los pasos previos. Probablemente en algunos los era, no me cabe la menor duda que en algunos casos sería así, pero no en todos. Ya para tener 0 condenas. Es un tema, yo se los digo porque es un tema interesante, yo creo que es interesante, si alguien quiere hacer un poco de investigación, utiliza la Ley de Acceso a la Información Pública, pida las denuncias que la Contraloría presentó, denuncias penales que la Contraloría presentó en los últimos 10 años, yo lo voy a hacer al Ministerio Público, y de cuántos de esos llegaron a una sentencia. Esos son datos interesantes que te hablan de la debilidad institucional. Entonces, en el tema de Transurbano, pues definitivamente da para mucho más. Esto es lo que se presentó el día de hoy, solo, digamos, de alguna forma relaciona la contratación original del tema de Transurbano, pero de ahí para adelante hay mucho más. Decíamos el tema
de las paradas seguras que le llamaba el gobierno de la UNE, el tema de las cámaras, el tema de la empresa de seguridad, el tema de los servicios y repuestos de los buses, el tema del sistema prepago, es decir, las tarjetitas plásticas que en algún momento se dio. Recuerden, había un edificio por aquí en Zona 10 muy grande donde tenían una burocracia enorme. Aquí enfrente de nosotros. Sí, había un edificio enorme que supuestamente era para el tema de registro de usuarios, etcétera. Siempre se negaron a que fuera, digamos, el subsidio que fuera directamente a la demanda. Lo que proponíamos en su momento era, algunos en el Congreso, era que el subsidio fuera directamente al usuario, es decir, se registrara el usuario automáticamente en su tarjeta, hubiera al año, no sé, X y monto de subsidio directo, para cada vez que se subiera al bus, pues tuviera un subsidio. Y esa era la forma de evitar que fueran los transportistas, digamos, los que recibieran ese dinero. Se trataba de hacer algo como lo que se intentó hacer con Pronade, claro, pero precisamente Álvaro Colón fue quien acabó con Pronade. Lo destruyó completamente. Entonces, pero al final el origen del problema sigue siendo el mismo. El estatismo. Igual aquí es el sistema y esa propuesta del el origen del problema es el mismo sistema. Y este subsidio igual es una injusticia, porque es un subsidio que está pagado por los que no van a tener transporte, claro, ni nada. Hay que entender que la idea de tener un sistema prepago privado, o sea, que primero que todo se liberalice, de verdad se liberalice el sistema de transporte público en Guatemala. Eso es lo que realmente se necesita, y acabar con el cartel que hoy hay. Pero para eso se necesita tener muchos pantalones, comenzando por reconocer lo que nosotros hemos comentado, que es importante que todos aquellos que se sospecha que han sido parte de actos de corrupción, pues bueno, sean juzgados. Pero que lo más importante, si es que queremos dar la lucha contra la corrupción, es darla contra el mismo sistema que lo permite. Liberalizar el sistema de transporte es importantísimo. Hoy por hoy ni se habla de eso. Es más, yo te digo, a nivel de diputado, yo recibo ataques constantes. Me dicen, usted es un privatizador, desgraciado, que no piensa en la gente que no tiene recursos. Por supuesto que sí. Precisamente porque veo este tipo de cosas que pasan día a día en Guatemala, en todos lados del mundo. Específicamente en Guatemala, en toda nuestra historia está plagada de estos casos de corrupción tan terribles, porque veo el pésimo servicio de los servicios públicos en general, no solo de transporte, salud, calles, etcétera. Pues uno dice, tenemos que ver otras opciones porque esto no está funcionando. Sale carísimo, hay corrupción, es malo el servicio. Entonces, yo creo, Marta Yolanda, que es un buen momento, aparte, pues obviamente de reconocer y aplaudir el tema de este tipo de casos, que el origen de eso, es lo que tú bien dices, es, digamos, el tema estatal. El funcionamiento del servicio a nivel gubernamental es lo que genera, digamos, todo esto, toda la burocracia que normalmente presta servicios de forma monopólica, con grandes grados de arbitrariedad y de poder, pues obviamente incentiva. Los incentivos para caer en temas de corrupción son enormes y los vamos a seguir viendo. Así que qué bueno que se persiga este tipo de corruptos, pero yo creo que es ahí sí que como el perro que está tratando de morder la cola, que no termina realmente nunca a dar vueltas en el mismo lugar, y se va a marear y se va a caer y se va a agotar, y la corrupción va a seguir precisamente porque no se entiende que el origen es el estatismo. Y que estamos dentro de un círculo vicioso. Por ejemplo, por la mañana yo leía la entrevista que le hicieron a una visitante en Guatemala, que muy fácil decía, se va a acabar los sobornos el día que dejen de ofrecerlos, pero algo así era lo que dijo. Primero que todo, tiene que entender que no es sobornos, sino son extorsiones lo que hay. Si tú quieres trabajar en Guatemala, tristemente vas a ser, en algún momento vas a ser extorsionado por alguna miembro de la burocracia estatal, que puede ser desde el mismo presidente hasta el último encargado de una ventanilla. Sí, exactamente. Entonces, no es cuestión de dar sobornos, sino que se está pagando una extorsión para poder trabajar en Guatemala. Y que al final el principal problema es que estamos dentro de un círculo vicioso
y que solo vamos a entender que ese círculo vicioso de la corrupción se va a terminar cuando cambiemos el sistema. Dice, por cierto, Erwin Rey, es muy valioso el aporte de las opiniones de Luis Pedro a través de Libertópolis siempre que se le solicita. Gracias, Erwin. Diego Mar Hernández, también gracias. Dice, gracias por su presentación. Un fuerte abrazo. Emilio Antonio Enríquez, una catedral de la corrupción. En este caso, lo estremecedor es que este es un caso más. Tanto producimos los tributarios que aún no logran quebrar al país y vaya que se lo han propuesto. Qué horrible estar a merced de las ratas. Marta Isabel Niños, todo lo que toca el Estado termina en quiebra. Escorpión negro, nos han robado desde Cerezo hasta acá. Eso es también cierto. En fin, interesantes los comentarios de todos. También recibí otro mensaje, un mensaje privado que me habla del tema de la justicia selectiva y que si esto representa el fin de lo que hasta ahorita se había contemplado como tal. Pues yo pensaría que sí. Hay varios rumores que están circulando y yo solo quiero comentarlos como tales. Mañana al mediodía en Todo a Pulmón, y aprovecho a invitarlos a que no se pierdan al mediodía Todo a Pulmón. Amigos, voy a tener un poco más de tiempo para comentarlo. Ahorita ya se nos terminó el tiempo en Contravía PM, pero tienen que ver que este pareciera ser es el resultado de varios hechos que se dieron la semana pasada, no solo en Guatemala, sino en el mismo Estados Unidos. El primero de estos es la visita que hizo el embajador de Estados Unidos a la CICIG. Entonces se está circulando el rumor entre un círculo muy pequeño todavía, y ahora nosotros lo ampliamos al equipo a los oyentes de Libertópolis, aclarando que al final esto solo podríamos confirmarlo si alguno de ellos lo dijera. Pero el rumor es que parte de lo que habló Arriaga con Velázquez es, mira, este caso ya tiene que ir, es indefendible. Y el caso era el del transurbano. O sea que el precio de tomarse la fotilla de aquella de I Love CICIG fue que finalmente también se persiguiera a otros acusados de corrupción, aunque que hasta ahora se habían visto como con cierta ala de protección, en este caso específico los de la UNE. Así que es interesante para todos aquellos que celebraron la fotilla de I Love CICIG de Luis Arriaga con Velázquez. Si esto fuese cierto, pues qué bueno. Pues qué bueno. Que no hayan ya... De ahí lo segundo que obviamente hasta a muchos nos sorprendió, que aunque hayan sido, yo que sé, 15, 10 o 20 minutos, es irrelevante, que el presidente Jimmy Morales haya tenido la oportunidad de reunirse con Donald Trump. También pareciera ser que es una especie de ciertos cambios de forma de alcanzar los objetivos institucionales de Estados Unidos en lo que respecta a la política exterior. ¿Quién sabe? Pero lo que yo sí quiero dejar claro, y esto lo tenemos que señalar, es que todos los miembros hoy del gobierno de Jimmy Morales, comenzando por el mismísimo Jimmy Morales y su actitud arrogante en los últimos días, debería de tenerlo en cuenta, porque esos aspavientos de su discurso de ayer y la locura de proponer hasta una ley de expropiación y tantas cosas más, es el que ya él también está falseando la realidad. Y como dicen algunos, no solo cayeron Álvaro Colón, cayó Otto Pérez Molina. ¿Y por qué no? El próximo también podría ser Jimmy Morales. Sí, así que, atención, no a los que debemos celebrar esto es aquellos que queremos que en nuestro país haya justicia. Siempre dentro del respeto al debido proceso, como lo hemos comentado con Luis Pedro. Y de nuevo, yo quisiera que esto sirviera como aliciente para que diéramos la verdadera batalla
en contra de la corrupción, que es la batalla en contra del sistema que permite que se dé esta corrupción. Que permite Pedro. y que lo incentiva, Sí. que es un círculo vicioso espantoso. Y que obviamente sale carísimo, ¿verdad? Porque, ay Dios, el costo de oportunidad de los temas de corrupción es muchísimo más grande de lo que se puede cuantificar el robo mismo, ¿verdad? Porque no solo es el tema de lo que te robaron, sino lo que se dejó de hacer. Pero en fin, Marta Yolanda, yo creo que hay que seguir dando esta batalla de las ideas, de que al final de cuentas esos cambios, y en esa línea te cuento, mañana aprovecho la oportunidad del espacio. Mañana presento una iniciativa de ley en el Congreso de la República para que se apruebe en Guatemala el cheque digital, es decir, el procedimiento por el cual se estaría reconociendo, digamos, la validez y la certeza jurídica a una foto digital, un proceso que se llama truncamiento, que ya tiene más de 15, 20 años en algunos países y aquí vamos atrasadísimos, pero bueno, son pasos importantes precisamente en ese proceso de modernización y de usar la tecnología en nuestro favor para procesos más eficientes, más seguros, y tal vez más adelante hacemos programas de qué cosas podemos ver en el camino para ir mejorando ese sistema y generar los incentivos adecuados. Bueno, Luis Pedro, de nuevo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Quisiera haberte tenido el tiempo de que comentáramos, pero obviamente no es el tema de hoy, la situación de la ley electoral y de partidos políticos, porque también tristemente en lo que respecta a esta normativa, están circulando los rumores de que hay un contubernio entre algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otros diputados con la intención de detener los cambios a la LEP, porque a ellos les conviene que se quede como está. Primero, para que personas como tú, por ejemplo, no se puedan reelegir, porque no podrías hacerlo por haber renunciado al partido que te llevó al Congreso de la República, y además de eso, para seguir manteniendo el control de los listados de quienes se presentan como diputados. Y a mí esto me parece tremendo, porque si algo debe de haber, es un cambio, pero los cambios correctos, no como los que hemos comentado en otras ocasiones. Pero si queremos que hacer mejores elecciones o tener mejores opciones para elegir en las próximas elecciones, necesitamos ese cambio a la ley electoral y de partidos políticos. Efectivamente, Marta Yolanda, quedo a tus órdenes para cualquier tipo de información o actualización que tengamos del tema. Les agradezco, ya no me dar tiempo de leerlos, pero muchísimas gracias a Claudia María, a Nora Victoria Roldán y a Emilio Antonio Enríquez por los comentarios que nos han dejado, que por cierto dice el Emilio Antonio que si el embajador presionó solo estaba haciendo su trabajo, si él es el encargado de cuidar esta parte del patio trasero de Donald Trump. Si fuera cierto, no nos olvidemos que Estados Unidos manda, no nos perdamos en las alucinaciones de soberanía, libertad e independencia. Bueno, muchísimas gracias amigos por habernos acompañado. Nos despedimos y los dejamos en compañía en unos minutos de María Dolores Arias en Más Negocios. Libertópolis presentó a Marta Yolanda.